Bueno, queridos amigos, vamos a hacer algunas reflexiones para introducir el curso sobre San Juan. Son reflexiones introductorias. Después, en las hojas del desarrollo del curso, ustedes encontrarán mucho más cosas. Ahora, así una especie de vuelo de pájaro, digamos, para ver cómo funciona en líneas esenciales el Evangelio de Juan. La primera observación que yo haría es que no empieza con un relato del nacimiento de Jesús, de la concepción de Jesús, nada. Eso es un problema de Lucas y de Mateo. Marco tampoco. Marco empieza su evangelio con un Jesús ya grande, porque dice, yo le voy a decir la buena nueva de Jesús. Pero hace un acto de fe poderosísimo al principio. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que te lo pone ya desde el lugar. Juan hace lo mismo. Pero mientras Marcos, con un versículo y 4 palabras, arregla el tema, te hace un primer capítulo que tiene una profundidad teológica de este Jesús, Hijo de Dios, que es impresionante y es bellísimo. En la primera carta de Juan, pero aparece porque Juan nos interesó tanto de hacerte ver que Jesús se hizo hombre, porque él tenía la experiencia. Te voy a leer simplemente la primera parte de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, cuando dice, el que nosotros hemos visto, que nuestros ojos han visto, que nuestras manos han tocado, que nuestros oídos han oído. Entonces te está hablando de una persona humana. Y él tenía esta experiencia tan fuerte, tan clara, que no sintió ninguna necesidad para decirte, ahora te explico cómo nació de la Virgen María. No. Yo lo he visto, yo creo en él, es el Hijo de Dios hecho hombre. Puesto esto, ahora sí, vamos adelante. Esto es un poco el inicio del Evangelio de Juan. Entonces, todo su Evangelio no es una narrativa para que vos sepas de quién era Jesús, de lo que Él ha enseñado y de cómo Él ha dado la vida por nosotros. No, esto es un evangelio pensado para profundizar más que para narrar, para profundizar lo que ha sido la vida de Jesús. Y aquí vamos entonces a ver algunos detalles del evangelio de Marcos. De Juan. Mateo tenía un problema que lo jorobaba un poco, lo superó brillantemente, pero era un poco una dificultad que se le ofrecía, porque Mateo tenía una comunidad de judíos cristianos, no venían del paganismo, eran pocos los que venían del paganismo, en general eran todos judíos que habían aceptado la fe, pero que no se separaban de la ley de Moisés. Y las dos cosas las tenían juntas. Entonces, Mateo tiene que poner todo el inicio de la narrativa de la descendencia de David, de Jesús, y de la realización de las profecías en la vida de Jesús. Porque para los judíos cristianos, el Antiguo Testamento era la Biblia, como para nosotros, por otro lado. La Iglesia no rechazó el Antiguo Testamento cuando se escribió el Nuevo. Al contrario, sin el Antiguo no se entiende el Nuevo. Entonces, Mateo tenía este problema. Tiene que hacer ver que se realizan las profecías en la vida de Jesús. Juan, que quiere hacer una profundización de esto, entonces usa también el Antiguo Testamento, pero en otra manera. Es decir, hay cierta narrativa de Juan que si no hay una referencia al Antiguo Testamento, que él nunca te la cita, pero te la pone entre renglones, y vos no te das cuenta, no entendés la narrativa, o por lo menos no entendés el sentido de esa narrativa. Vamos a hacer el ejemplo del capítulo 12, el famoso vino que viene, que le dio vino como 750 litros, me parece, algo así, que en Caná para producir eso tenían que pasar 5 o 6 años con las vidas miserables que tenían. Entonces, ¿qué me dice Juan? Ya empieza diciendo que fue invitado Jesús a esa boda.
y con él vinieron sus discípulos. Pero María estaba, no la invitó nadie. María pertenecía a ese grupo que iba celebrando esta boda. Jesús venía de afuera. Esto es interesante. Después dice, faltó el vino, pero no cualquier vino, porque dice, faltó el vino de la boda. ¿Y qué boda? Si nunca aparece ni el esposo ni la esposa, el esposo aparece al final. Y la Virgen María, que es la que se dio cuenta que faltaba el vino, parece que nadie se daba cuenta, a pesar de que el banquete era un banquete solemne, un catering, diríamos nosotros, bien organizado, con un jefe, bla, bla, bla. No se da cuenta el jefe que faltaba el vino. Se tuvo que dar cuenta. ¿Y por qué no se lo dijo a los sirvientes para decírselos a Jesús? Para eso entonces uno tiene que rehacerse a un profeta del 750 antes de Jesucristo, el profeta Oseas, en donde en el capítulo 2 Dios hace un divorcio y dice, se terminó la fiesta de las bodas entre yo y mi pueblo, porque mi pueblo se va a los Baales. Y los regalos que yo le hago, el vino, el aceite, el lino, la lana, se las llevan a los Baales. Y no se dan cuenta que soy yo el que se lo doy. Entonces basta con este pueblo. Retiraré el vino, retiraré el aceite. En el capítulo 2, Juan, de todos estos, el vino, el aceite, el trigo, mantiene solo el vino. Probablemente sí, evidentemente puede haber pasado un milagro donde Jesús cambió el agua al vino. Pero Juan, cuando te lo dice, hace una relectura en base al texto de Oseas. Y entonces ese vino y esa fiesta es una fiesta donde falta el amor, porque en la relación de Dios con su pueblo había una traición. Y María, que venía de un ambiente distinto, porque era la madre, se dio cuenta que era una fiesta sin alegría. Entonces ella le dice a Jesús, le falta el vino, acá falta el amor acá adentro. El amor de Dios, porque en Oseas, capítulo 2, ese divorcio se había realizado mal. Entonces, ¿qué les contesta Jesús? Sí, Señor, pero cuando llegue mi hora, y ahí está el tema, que el Evangelio de Juan está dividido en dos grandes partes. No ha llegado mi hora hasta el capítulo 12, 13. Y ha llegado mi hora del capítulo 12 y 13 en adelante. ¿Qué será la hora entonces? La hora tendría que ser el misterio pascual. La muerte, la pasión y muerte, la resurrección y la ascensión al cielo y la venida del Espíritu. Esto es la hora, estas cuatro cosas. Entonces cuando Jesús dice, ha llegado mi hora en el capítulo 13 o en el capítulo 12, está diciendo, estamos en el momento por el cual yo vine. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Otros recursos de este tipo, ¿dónde podríamos encontrarlo? Podríamos encontrarlo en el paralítico de la piscina de Bethesda, que tenía 5 pórticos, o en la multiplicación de los panes, que hace referencia al Éxodo capítulo 16, el maná que viene del desierto. En fin, hay varios lugares donde puede haber esta forma de hablar con una referencia al Antiguo Testamento que cuando vos la pescaste te enaltece el texto, lo profundiza. Y el texto, en lugar de ser un texto que pasó hace tanto tiempo, es un texto donde vos estás metido, porque también en mi vida necesito una fiesta donde el amor de Dios sea presente y donde yo no lo traicione a este amor de Dios. Entonces, esto ya una breve introducción sobre técnicas del Evangelio de Juan. A veces usa otro recurso. Uno muy interesante es el que usa en el capítulo 11. Está Marta y María. Jesús va al pueblito. Entonces dice, María, cuando se enteró que Jesús venía, fue a su encuentro y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María no va al encuentro de Jesús con propia iniciativa como hizo Marta, sino que gracias a Marta, Jesús le manda a decir,
ven. Entonces Marta le dice, el Señor te llama. Una diferencia muy grande, una que va por su cuenta, el otro porque es llamado. Jesús llamó a sus discípulos, no fueron al encuentro de él. Entonces, ¿qué le dice María cuando ve a Jesús? Señor, no habría muerto mi hermano si vos no estaba acá. Es la misma frase que le dijo la hermana, que se habían puesto de acuerdo. Vamos a decirle así y así, no creo. Es un recurso literario de Juan, porque Marta representaría, estando así la cosa, y por lo que dice Marta, la sinagoga. Mientras que podría ser también los judíos cristianos. Porque el problema, vamos a ver después, Juan tenía una comunidad propia. Como Mateo tenía a los judíos cristianos, Lucas los paganos de Pablo, Pedro era el de la gran iglesia de todos, Marco tenía su propia comunidad. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, o especialmente en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, cuando Pablo habla de las columnas de las iglesias, que eran Pedro, Santiago y Juan, y Pedro habla, Santiago habla, pero Juan no habla, que sabe por qué, no intervino en ese tema. Tal vez él tenía su propia comunidad, una comunidad de gente muy, muy adelantada en el conocimiento de la Escritura y en el conocimiento de Jesús, muy fuerte en la fe, muy fuerte en el amor a Jesucristo. Pasaba por arriba de todas las otras comunidades. Entonces, María sería esta comunidad, la comunidad de Juan. Y Jesús resucita a Lázaro porque ve a María llorar. Cuando vio a María que lloraba, preguntó dónde está y fue a verlo. Y después termina ese texto diciendo, cuando el muerto salió, todo envuelto en las vendas y las manos y pies atadas, etc., dice, desátenlo y háganlo. ¿A quién le dijo esa palabra? A María. Es decir, la comunidad cristiana recibe la persona que a través de la fe en Jesucristo resucita a una vida nueva y la hace crecer y lo acompaña durante el resto de su vida para que esta fe crezca, crezca y crezca siempre más. Son dos ejemplos, ¿no?, que por ahí podrían hacer pensar. Otra vez es muy simple, son alusiones. Por ejemplo, cuando dice, había 5 panes y 5 libros de la Torá. Había 5 pórticos y un agua que se movía y que sanaba. Podría ser 5 libros de la Torá. Podría ser. Algunos lo aceptan, otros. A mí me parece que sí. Porque estos se llamarían alusiones que te enriquecen el texto. ¿Qué son 5 panes para tanta gente? La ley de Moisés era para un pueblo. ¿Y todo lo demás? Esas aguas que se movían entre 5 pórticos. Cuando uno se sanaba, todo lo demás nada. ¿Y todo lo demás? Entonces, Juan utiliza técnica literaria, diríamos así, para que lo que él te está narrando, o con referencia al Antiguo Testamento, o con alusiones al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, te va introduciendo una profundización del sentido del acontecimiento que está narrando. Habría muchas más observaciones para hacer así, ¿no? Evidentemente, esto refleja la comunidad de Juan. Estaba acostumbrado a pasar a otro nivel de interpretación. No era la superficie de la narrativa tal como suena, sino que había un nivel superior que no era fácil descubrirlo si uno no está ¿cómo se puede decir?, acostumbrado ya a leer más allá de la superficie del texto. Y esto fue también el problema de la comunidad de Juan. Tuvo 2 grandes desilusiones la comunidad de Juan. Al principio la comunidad de Juan no se separó de la sinagoga y seguían frecuentando las sinagogas hasta que los echaron. Los echaron. Se ve que el anuncio que ellos hacían de Cristo resucitado no entró de ninguna manera dentro de las comunidades sinagogales de los judíos. Entonces esto se deduce un poco del capítulo 9, cuando del ciego de nacimiento, en donde Jesús le abre los ojos. Y acá hay otro recurso de Juan. Nunca había visto nada ese hombre. Era ciego de nacimiento. Y cuando se le abren los ojos, no dice, ay, los árboles, la luz del sol, la cara de los niños, nada, como si lo hubiera siempre visto.
Al contrario, se le abre una luz interior por el cual va conociendo a Jesús siempre más. Ese hombre que se llama Jesús es un profeta, es el maestro, es el Mesías, es el juez. Todas las veces que alguien lo encuentra y le dice una observación, una dificultad, él supera un paso más en el conocimiento de Jesucristo. Y esa era la comunidad de Juan. ¿Y qué pasó entonces? Que cuando la echó, la sinagoga los echó, salieron, pero malheridos. Por eso aparece en el capítulo 9, habían decidido echar de la sinagoga al que era cristiano y caminaba en la fe en Cristo, superándose. Y al ciego de nacimiento lo dejaron solos. Entonces, pero hubo otra desilusión también que fue muy dura. La misma comunidad de Juan se partió. Y se partió porque en cierto punto pasa lo que pasa normalmente. Cuando uno piensa de ser superior a todos los demás, el que sabe, el que comprende, el único que sabe, está al nivel muy complicado para mantener una unión dentro de la comunidad. Y eso pasó en la comunidad de Juan. La gran comunidad de Pedro iba por su cuenta, la de Santiago iba por su cuenta, la de Pablo estaba bastante pegada a Pablo, menos a Pedro. Mateo hace un evangelio donde pone Pedro al centro, Jesús lo saca de las aguas. Jesús le dice a Pedro, esta es una piedra sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Y la comunidad de Juan, cuando se partió la comunidad de Juan, un grupo se fue. En la primera carta de Pablo aparece una reflexión que fue muy, muy triste, yo la leo, con un sentido muy... Se fueron, no eran de los nuestros, nos abandonaron. No porque eran malos, sino porque se sentían superiores. Es posible que la comunidad de Pedro haya puesto a Juan el problema de que su comunidad era de gente demasiado mística. Y cuando se encontraban con la comunidad de Pedro, que era una comunidad de gente simple, normal, no se sentían distintos, se sentían más. Y entonces le dijeron a Juan, no, mira que el centro es Pedro, no es el discípulo amado. Este es otro problema del discípulo amado. ¿Y esto qué pasó? Que el grupo de Juan se partió y un grupo volvió a la comunidad de Pedro trayéndose el cuarto evangelio. El otro grupo se fue y se separó y dio origen a lo que se llaman las sectas gnósticas, que en Egipto se han encontrado la biblioteca entera en la Gamadí, etc. Pero el evangelio que trajeron, que es, gracias a Dios, el evangelio de Juan, es bellísimo. Y se debe a este grupo que cuando volvieron a la iglesia de Pedro se lo trajeron. Tuvieron que añadir un capítulo, el capítulo último, el 21, porque el Evangelio de Juan tiene dos finales. Una la final del capítulo 20 y la otra la final del capítulo 21, que indica claramente que el 21 lo pegaron. Porque con el capítulo 21 dijeron ellos también, Pedro es el centro y no es el discípulo amado. Si leen el capítulo 20, uno se da cuenta que hay una pica entre los dos, porque dice, corrieron ambos al sepulcro, pero uno corría más que lo otro. Llegaron al sepulcro, dejó entrar a Pedro. Pedro entra, ve, no entiende nada. El discípulo amado entra, ve y entiende. Hay varias frases de ese tipo. Cuando están pescando en el capítulo 21, el que lo reconoce a Jesús desde lejos es el discípulo amado, no es Pedro. Pero al final del capítulo, Jesús le dice a Pedro, a ti te entrego, para que seas pastor de mis ovejas. En fin. La última cosa que quería decirle por ahora sobre el Evangelio de Juan sería el uso de la expresión yo soy. Es una expresión que aparece en muchísimos lugares del Evangelio. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Ese yo soy es una alusión al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés le dice a Dios, cuando yo vaya a los hijos de Israel, que no eran todavía hijos de Israel, pero le digo, el Señor me envía, y ustedes me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué digo?
El Señor le contesta, le dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Y Juan retoma ese yo soy y lo pone sobre la boca de Jesús. Ahora Jesús es el Dios de Israel, que ahora viene a estar con nosotros, que es el buen pastor, que es la luz del mundo, que es el pan de vida, que es la resurrección. Tiene muchísimo desarrollo ese yo soy en una narrativa que lo sigue y que lo explica y lo aclara. Entonces, un poco este es el secreto del Evangelio de Juan. Él que lo vio, lo conoció, lo abrazó, lo vio, lo escuchó, como un hombre que hablaba y que era Dios entre nosotros, el yo soy, ahora te lo dice a ti, para que vos no leas solo la superficie, sino que profundizándola, y gracias al Antiguo Testamento muchas veces, veas cómo realmente el Antiguo Testamento hablaba de Jesús y lo preparaba. Así será un poco el punto de vista que utilizaremos en nuestras charlas sobre Juan. Bueno, muchas gracias y hasta otra vez.